muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Muy buenos días con todos mis hermanos de la iglesia que están en este día. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Hoy día, como cada domingo, es un día especial para nosotros porque tenemos la oportunidad de poder estar juntos para poder celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De repente hemos pasado por muchas circunstancias durante esta semana, pero siempre es bueno saber que en la presencia del Señor podemos regocijarnos, podemos tener esperanza y también podemos tener consuelo. Así que sea cada uno de ustedes bienvenidos. Los hermanos que están detrás de la pantalla también sean bienvenidos en este culto. Ellos virtualmente están con nosotros, bienvenidos también. Y vamos a ponernos en pie para poder levantar una oración al Señor. Dice el Salmo 105, buscar a Jehová y su poder y buscar siempre su rostro. Y eso vamos a hacerlo por un momento. Vamos a buscar su rostro del Señor a través de una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día por una nueva oportunidad de vida, por una nueva oportunidad de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y gracias, Señor, por permitirnos en este día estar reunidos todos juntos en armonía, bendito Dios, aquí en tu casa, para poder celebrar tu gran nombre, Dios amado. Señor, hemos dispuesto este tiempo, hemos consagrado este tiempo para poder estar en este servicio dominical, Dios amado. Creo yo que tú hoy día tienes que hablarnos, hoy día tienes una palabra para nuestra vida. Y sobre todo, Dios, vas a permitir que nosotros como iglesia, los que estamos presentes y los que están detrás de la pantalla, podrán, Dios amado, dirigirse a ti a través de la alabanza, Dios amado. Esto es lo único que podemos darte,
este fruto de labios, Señor, que puedan confesar tu nombre a través de un cántico nuevo, Dios amado. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar presente en este día y que pueda dirigirnos a cada uno de nosotros, bendito Dios, y que puedas tomar todo el control, Señor amado, y toda obra que el enemigo haya levantado en este día, en el nombre de Jesús lo cancelamos, Dios. No queremos salir de este lugar tal cual hemos venido, sino como una revelación de parte tuya. Te lo pedimos, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, y que también puedas perdonar todos nuestros pecados, nuestras iniquidades y transgresiones. Así que Dios, disponte en este día a hacer tu voluntad sobre cada uno de nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, con esa actitud de adoración vamos a cantarle al Señor. Y para eso, en esta mañana, como todos los domingos, nos acompaña el Ministerio de Alabanza. Los voy a dejar con ellos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa
Solo en Jesús está mi fe, mi corazón y mi valor. Me sostendrá cual roca fiel, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, a su iglesia sostendrá. Asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. En una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia ahí. En su dolor nos dio salud, nuestro pecado Él llevó. Asambleas de Dios del Perú, asambleas de Dios del Perú, asambleas de Dios del Perú, asambleas de Dios del Perú. En un sepulcro ella yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su sangre nos compró. Asambleas de Dios del Perú, asambleas de Dios del Perú. Escuchemos la palabra del Señor. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos, qué bueno verlos en este segundo culto. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor, en esta hora. Bien, hoy estaremos culminando nuestra serie bajo el gobierno del Espíritu Santo. Han sido muchas semanas que hemos tenido esta serie y creo que ha sido importante para nuestra vida. Ojalá que estemos sacando provecho de esta palabra de Dios. No es que hayamos agotado el tema es demasiado grande, es muy vasto el tema, hay mucho más todavía que queda por hablar sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, creemos que hemos tocado temas lo suficientemente como para poder aprender a caminar bajo el gobierno del Espíritu Santo del Señor, y donde nosotros no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra del Señor. Hoy vamos a terminar con una exhortación de lo que debemos hacer en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Señor nos exhorta en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo? Hoy hablaremos sobre las ofensas contra el Espíritu Santo. Y de eso vamos a tener cuidado, mucho cuidado de no ofender. No vayamos a ofender al Espíritu Santo y no vaya a ser cosa que luego nos terminemos
como convictos de haber ofendido al Espíritu Santo. Ahora, dentro de las ofensas del Espíritu Santo, podemos decir que hay 6 maneras o 6 formas cómo se puede ofender al Espíritu Santo. Dentro de ellas hay 3 formas como por lo general el inconverso ofende al Espíritu Santo y 3 formas como el creyente suele ofender al Espíritu Santo. Por ejemplo, en primer lugar podemos ver que la primera razón cómo ofenden a los inconversos al Espíritu Santo es resistiendo al Espíritu Santo. La segunda manera es despreciando a la obra y haciendo afrenta al Espíritu Santo. La tercera manera es blasfemando contra el Espíritu Santo. Bueno, aún a este punto también los creyentes lo pueden hacer y hay que tener mucho cuidado que eso no ocurra en nuestra vida. Luego vemos las ofensas que el creyente puede tener contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos los creyentes? Porque lamentablemente hay creyentes que también por negligencia o por descuido o por lo que fuere, son personas que también ofenden al Espíritu Santo y lo hacen de 3 maneras. Por ejemplo, el creyente ofende al Espíritu Santo contristándolo. Es una manera de cómo uno puede ofender al Espíritu Santo contristándolo. Otra manera de ofender al Espíritu Santo es mintiendo al Espíritu Santo. Y hay creyentes, así como Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, hay creyentes que también lo hacen y no lo debemos hacer. Y hay creyentes que ofenden al Espíritu Santo apagando al Espíritu Santo, apagando, es decir, dejándolo inactivo, inoperante en su vida. Entonces son estas 6 razones, estas 6 ofensas que no debemos cometer, estas 6 ofensas que el pueblo del Señor, que la iglesia del Señor no lo debe cometer jamás en su vida. Vamos a ir entonces hablando uno por uno en esta mañana y vamos a ver hasta dónde nos llega el tiempo, porque queremos tratar de enfatizar bien en cuanto a estas ofensas. Empecemos hablando sobre las ofensas que con frecuencia producen los incrédulos, los inconversos, los no creyentes. Dice lo primero que ellos, ¿cómo ofenden ellos al Espíritu? Resisten al Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 5, en el versículo 51, dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, aquí el diácono Esteban le estaba predicando a las autoridades religiosas de su tiempo y les estaba diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús el Mesías ha venido a esta tierra atrayéndoles la esperanza, la palabra de vida, pero que ellos como autoridades debieron haberlo recibido, pero no lo recibieron, sino que al contrario lo rechazaron, y no solamente lo rechazaron, sino que lo mataron, pero que Dios, según su plan divino, ha restituido a Jesucristo, lo ha resucitado de nuevo y ahora está con vida. Y por lo tanto, Él llamaba al arrepentimiento, que cambien de actitud, que cambien de conducta. ¿Y qué pasó? Entonces dice el pasaje que las autoridades se llenaron de ira, se llenaron de cólera cuando escucharon ese mensaje, cuando escucharon que estaban siendo acusados y ellos no aceptaban que Jesús sea el Mesías. Las autoridades no aceptaban y por lo tanto ellos rechazaron ese mensaje, porque ellos tenían su propia creencia en cuanto a Dios y tenían sus propios conceptos y criterios en cuanto al Mesías, y no estaban dispuestos a dejar la enseñanza que habían tenido de sus mayores por ningún motivo.
y por lo tanto dice ahí el pasaje que ellos resistieron y ellos se taparon los oídos para no oír ese mensaje. Entonces, ¿qué es resistir? Resistir el mensaje significa oponerse al mensaje. Resistir el mensaje es no aceptar el mensaje, no recepcionar el mensaje. Resistir el mensaje es combatir contra ese mensaje, es ir contra esa palabra. Resistir también es hacer de lado aquello que yo estoy escuchando, aquello que estoy recibiendo, dejarlo sin efecto en mi vida. Y entonces, claro, y esto es terrible. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente resiste? ¿Por qué las personas, por qué la gente resiste al mensaje del Señor? ¿Acaso el mensaje es ofensivo? ¿Acaso el mensaje es agresivo? ¿Acaso el mensaje es perverso? ¿No es acaso el mensaje una esperanza? ¿No es acaso el mensaje una buena nueva? ¿No es acaso el mensaje una buena noticia? ¿Por qué la gente lo rechaza? ¿Por qué la gente hace caso omiso al mensaje? Bueno, aquí hay algunas razones que habla Esteban. Dice, la primera razón por qué la gente rechaza el mensaje, porque la gente son duros de cerviz. Son duros de cerviz. ¿Qué significa esa palabra duro? Es una metáfora. ¿Por qué le dice duros de cerviz? Porque eran tercos, porque eran personas necias, porque no aceptaban el mensaje. Entonces, esa palabra duro de cerviz personifica la terquedad, la obstinación de los pecadores contra el mensaje de salvación que Dios les está dando gratuitamente. Ahora, el Espíritu Santo estaba buscando hablar al corazón de ellos. Y mire, y cada vez que entregamos la palabra del Señor a un incrédulo, muchas veces lo rechazan, no nos aceptan el mensaje. Pero no, si bien es cierto, nosotros estamos proclamando el mensaje, pero es el Espíritu Santo hablando por nosotros. ¿Se entiende eso? Entonces ellos cuando ellos rechazan, cuando ellos no aceptan el mensaje, no están rechazando al predicador, están rechazando ¿a quién? Al Espíritu Santo, que está sembrando esa palabra de esperanza en su corazón. Es terrible. Entonces, ¿por qué lo rechazan? Porque son duros, son tercos, son necios. En segundo lugar, ¿por qué lo rechazan? Porque son incircuncisos de corazón. Dice de corazón y de oídos. Son incircuncisos de corazón y de oídos. Ahora, esa palabra incircuncisos se refiere a quitar el pecado del corazón, porque los judíos, cuando ellos se circuncidaban, ellos sacaban el prepucio, que era el lugar donde se esconde todas los gérmenes. Hay gérmenes que se esconden en los prepucios de los varones. Si los varones no se saben bañar bien, entonces a veces infectan a su pareja. Entonces, por eso que Dios decidió que los varones se quitaran el prepucio. ¿Para qué? Para que no escondieran allí los gérmenes que llevaba contaminación al cuerpo y al de su pareja también. Entonces, cuando dice aquí incircunciso de corazón, ¿qué está diciendo? Que hay gérmenes de pecado en el corazón que no permiten recibir la palabra. Cuando el corazón es pecador, cuando el corazón es una persona cuyo corazón rechaza el mensaje, es porque allí en su corazón todavía está el pecado, todavía está la maldad, y por eso rechazan. Por eso rechazan el mensaje de salvación. Y entonces dice, y también incircuncisos de oídos, es decir, que también ellos en sus oídos solamente tienen maldades, tienen iniquidades y no aceptan, no quieren aceptar el mensaje, no están dispuestos a aceptar ese mensaje. Tienen sus oídos allí completamente cerrados al mensaje del Señor.
Y entonces está diciendo, ustedes son incircuncisos al mensaje del Señor, no aceptan, ustedes, sus oídos están llenos de pecado, llenos de iniquidad y no aceptan la palabra santa de Dios. Entonces una persona resiste al Espíritu Santo, ofende al Espíritu Santo cuando lo resiste. ¿Y por qué lo resiste? Porque son duros de corazón, son tercos, son necios y porque hay pecado completamente en su vida. Ese en primer lugar. En segundo lugar, la segunda ofensa, la segunda razón cómo ofenden al Espíritu Santo a las personas es porque desprecian y hacen afrenta al Espíritu Santo. Mire, desprecian y hacen afrenta al Espíritu Santo. Dice Hebreos 10:29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, el trabajo del Espíritu Santo es presentar la obra salvadora de Jesucristo a los inconversos. Cuando el inconverso rehúsa aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, lo que está haciendo es despreciando esa oportunidad que se le está dando. Está despreciando esas buenas nuevas, está rechazando esas buenas nuevas, está rechazando el amor de Dios manifestado en su gracia, expresando que no necesita salvador alguno. Quien rechaza el mensaje está diciendo: no quiero salvación, no deseo esa palabra. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está resistiendo al llamado del Espíritu, está resistiendo al arrepentimiento que le está haciendo el Espíritu. Ahora, pero ¿cómo se afrenta al Espíritu? ¿De qué manera se afrenta al Espíritu? Mire, una afrenta, ¿qué es una afrenta? ¿Cómo podemos hablar que es una afrenta? Una afrenta es un hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar. Es un atentado ¿a qué? A su dignidad, a su honor, a su credibilidad. Entonces se trata de un agravio, se trata de una ofensa, se trata de una ignominia. Eso es lo que ha hecho el mundo religioso hasta nuestros días. Han tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados y han hecho afrenta al Espíritu de su gracia. ¿Por qué? Porque torcieron su camino, traspasaron el pacto y han establecido su propia justicia en vez de las obras del Señor. Han establecido sus propias obras. Dice el Señor allí en el libro de Isaías 24:5: la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y Pablo le muestra a la iglesia de Roma que sus paisanos judíos han afrentado al Espíritu de gracia. Miren lo que le va a decir, porque dice: yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, es decir, la ciencia de Dios, y procurando establecer su propia justicia, es decir, su propia ciencia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo aquí el Señor en este pasaje? Que hay gente religiosa que se muestran celosos por el Señor, celosos por Dios, pero su celo no es conforme a la ciencia de Dios, sino conforme a su propia ciencia, porque están ignorando la justicia de Dios y en vez de esta justicia establecen sus propios sistemas de santidad, haciendo a un lado la santidad de Dios, que es en Cristo Jesús. Toda norma de santidad tiene que ser según Cristo,
cualquier otro tipo de santidad según los hombres y no según Cristo no es aceptado por el Señor. La justicia y la santidad se da solo por Jesucristo. Y cuando yo establezco normas aparte de la justicia de Dios, cuando yo establezco reglas aparte de la justicia de Dios, estoy imponiendo cargas sobre personas, sobre las vidas que Dios no mandó, que Dios no ordenó. Y por lo tanto estoy estableciendo mi propia justicia. Y estoy rechazando la obra del Señor, estoy afrentando al Espíritu del Señor, diciendo que no es suficiente esas normas de santidad que están en Cristo, y yo establezco otras normas aparte de eso, y entonces estoy despreciando las normas de santidad del Señor. Hermano querido, las únicas normas que valen delante de Dios son las normas de santidad que Dios ha establecido. La santidad de los hombres no vale para nada. Solo la santidad de Dios, porque está hecho en la justicia de Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Señor cuando creen esa verdad, hermanos. Es la justicia del Señor la que vale. Y por eso Charles Spurgeon solía decir, hablando acerca de esto, él decía: es más fácil librar a un pecador del infierno que hacer entender a un hombre justo de sentirse justo. ¿Y por qué? Porque hay personas que le han impuesto, hay congregaciones que han impuesto más cargas de santidad que manda la Biblia, que manda Cristo. Y entonces nunca se sienten que están agradando a Dios. Siempre se sienten que están agrediendo a Dios, y siempre se sienten como gusanos. Soy un gusano, Señor. Soy una basura, Señor. Mire, nosotros éramos basura cuando no estábamos en Cristo, pero el Señor nos lavó con su preciosa sangre y dejamos de ser basura y nos convertimos en hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En siervos del Señor, en santos de Dios. Usted es un hombre santo, usted es una mujer santa, y por lo tanto no somos santos por nuestra justicia, somos santos por la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Gloria al Señor. Y por eso, hermanos, no tenemos que ir más allá de lo que el Señor no va. En tercer lugar, vemos acá el tercer aspecto. ¿Cómo es que los inconversos ofenden al Espíritu Santo? Porque el inconverso blasfema del Espíritu Santo. Es terrible. Este se llama el pecado imperdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, ni en esta vida, ni en la otra vida. Personas que cometen este pecado nunca serán perdonados. Si es el pecado imperdonable. Mire, en Mateo capítulo 12, 31 y versículo 32 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Y cualquiera que dijere pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Qué más dice? Ni en este siglo, ni en el venidero. Eso quiere decir, ni en esta vida, ni en la otra. No hay perdón para aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. Y por lo general quien blasfema el Espíritu Santo es el inconverso, ¿no? Se burla de las cosas espirituales. Eso es terrible. Ahora, ¿qué es blasfemar? Blasfemar es ultrajar, es decir, hablar mal. Es calumniar. Es calumniar. Ahora, y entonces aquí también
podemos ver que el creyente, por lo general, el creyente no blasfema, pero hay algunos creyentes que sí lo hacen. Luego ya lo vamos a explicar. Ahora Jesús, en el contexto que habla Jesús, esta palabra, Jesús ha estado ejerciendo su ministerio bajo el poder del Espíritu Santo, ha estado sanando, ha estado liberando, y entonces ha estado restituyendo, ha estado salvando. Al ver que la gente estaba maravillada por lo que Jesús hacía, los fariseos, los escribas, los saduceos, buscando desprestigiar el trabajo del Mesías, dijo a la gente que el poder que estaba Jesús ejerciendo en ese momento no era de Dios, sino que era de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Al oírlo Jesús, lo que ellos hablaban, Jesús dio una gran revelación del peligro de hablar ligeramente sin tener cuidado de sus palabras y de la desgracia que puede acarrear a su vida para siempre. En esta declaración Jesús trajo 3 declaraciones de juicio sobre las personas que blasfeman contra el Espíritu Santo. Dijo 3 cosas. Primero, toda blasfemia será perdonada a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. El primer juicio: no hay perdón para el que ultraja, para que calumnia al Espíritu Santo. No hay perdón. Juicio número 1. 2, cualquiera que, dice, hablare contra Cristo, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu, no le será perdonado. No le será perdonado. No hay perdón. No existe el perdón. No hay. Se acaba el perdón. No hay perdón. Y tercero, la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Significa que no hay perdón nunca. Nunca. Entonces, por eso hay que tener, y Jesús está diciendo, deben tener cuidado, no sean irresponsables con sus palabras. Lo que Jesús está diciendo aquí, que hay personas que son irresponsables, que son ligeros al hablar y están desgraciándose la vida porque desconocen las leyes espirituales que están establecidas por el Padre, y quien las viole quedará convicto de muerte para siempre, sin oportunidad de arrepentimiento y de salvación. ¿Y cuál es esta ley? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una ley espiritual que está establecida. Si usted blasfema contra el Espíritu, no hay perdón jamás. Ahora, ¿cómo es que un inconverso o un creyente puede blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Haciendo qué o diciendo qué? Bueno, hay 2 maneras que se puede blasfemar. Primero, mire, ¿cómo se puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Primero, atribuyendo el obrar del Espíritu Santo al poder del diablo. ¿Cómo se blasfema? Atribuyendo el obrar del Espíritu Santo al poder del diablo. Ahora, esta es la ofensa más seria contra el Espíritu Santo. El pecado que no puede perdonarse consiste en difamar como diabólicos los actos milagrosos realizados por Jesús. Ahora, ¿qué tipo de actos estaba realizando Jesús? ¿Por qué le acusaron a Jesús? ¿Por qué difamaron al Señor que estaba cometiendo actos demoníacos? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Lo primero, cuando a Jesús le dijeron que tenía demonio, ¿qué estaba haciendo? Estaba sanando y estaba liberando. En Mateo 12, 22 al 24, allí vemos la siguiente declaración. Entonces dice, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Gloria a Dios.
Y toda la gente estaba atónita, contenta, maravillada, feliz. Y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¡Wow! Pero no solamente los fariseos decían eso, también los escribas. En Marcos 3:22, en Marcos 3:22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¡Wow! ¡Qué terrible es esto! ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es eso? Una blasfemia. ¿Qué cosa es? Una blasfemia. Estaban acusando a Jesús que estaba echando fuera los demonios por el príncipe de los demonios. ¡Qué terrible! Mire, Jesús estaba lleno del Espíritu. Pero ¿qué es lo que estaban tratando de hacer los fariseos y los escribas? Ellos irresponsablemente, por tener una mente cerrada, querían crear una reacción contraria del pueblo contra Jesús al tratar de relacionar la obra de Cristo con la obra de los demonios. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, porque en el Deuteronomio 18, en el libro de Deuteronomio 18, mire cómo ellos quisieron relacionar una cosa con otra. Del versículo 9 en adelante, hay una declaración allí. Dice, cuando entres, dijo el Señor así, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, mire esa palabra, es una orden, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Dios tu Dios, Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Y le dice, perfecto serás delante de Jehová. ¿Y qué está diciendo aquí los fariseos? Este hombre llamado Jesús está contra lo que dice el Deuteronomio. El Deuteronomio dice que no se haga esas abominaciones, y él está haciendo abominaciones con sus hechicerías. Estaban acusando a Jesús de ser un hechicero. ¿Para qué? Para que lo apedrearan, para que lo mataran, para que se fueran contra él. Ellos buscaban relacionar la obra de Cristo con las prácticas abominables que Dios había mandado que no se hiciera, y que cualquiera que las hiciera debería morir, debería ser expulsado. ¿Ve? Ellos trataban de hacer eso, pero al tratar de hacer eso, ellos no se dieron cuenta que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Qué terrible, hermanos. Qué terrible es tratar de hacer quedar mal a alguien, y en ese afán de querer hacer quedar mal a alguien, no darse cuenta que están yéndose contra la majestad, la santidad y la pureza del Espíritu Santo. Esto fue terrible. Y entonces Jesús dice, atribuirle al demonio la obra del Espíritu Santo es una blasfemia. Pero no solamente eso, ahora escuche esto. También atribuir al que la palabra de Dios, que la palabra de Dios proviene del demonio, también es una blasfemia. Escuche, atribuir que la palabra de Dios
viene del demonio, también es una blasfemia. Dice en Juan capítulo 8, verso 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros, tú eres samaritano y tienes demonio? Esta es la segunda vez que le acusan a Jesús de tener demonio. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús aquí? No estaba echando fuera un demonio, estaba predicando la palabra. Y Jesús le dijo: si yo les digo la verdad y hablo en nombre de mi Padre y hablo la palabra de mi Padre, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me aceptan? Esta es la palabra de mi Padre. Si ustedes fueran de Dios, aceptarían mi palabra, pero como no son de Dios, no aceptan mi palabra. Y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús le dijo eso. Y la gente reaccionó: no, tu palabra que tienes, la que estás hablando, no es de Dios, es del demonio. Demonio tienes. Cuando alguien acusa, cuando alguien a usted le acusa, y cuando alguien a mí me acusa, y cuando alguien nos acusa, que cuando estamos predicando, que cuando estamos hablando la palabra de Dios, nos acusan que esa palabra es del demonio, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque no es mi palabra, es palabra de Dios. Y no solamente hablo yo, el Espíritu Santo habla por mí. Y por eso es atribuirle, hermano, que es palabra del demonio, es una blasfemia con el Espíritu Santo. ¿Qué más? También atribuir una revelación, hermano, espiritual, una revelación espiritual al demonio, también es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Mira lo que dice allí en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Mira lo que dice allí. Dice: por eso me ama el Padre. Interesante la revelación de Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice: y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso fue una revelación que el Señor le estaba dando al pueblo. Le estaba diciendo que Él tenía la capacidad dada del Padre para ofrendar su vida en favor del mundo, pero a la vez también tenía el poder para volverse a levantar de entre los muertos. Gloria al Señor. Esa palabra que Él estaba diciendo, esa revelación sobrenatural que estaba trayendo sobre la mente y el corazón de ellos, que dijeron los que estaban allí, dice así, Juan 10:20. Muchos de ellos decían, ya no solamente los fariseos, muchos de ellos decían: demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué le oís? Entonces, cuando una persona, cuando un creyente está trayendo una revelación de Dios hacia la gente, y esta gente te acusa de demonio, ¿qué está haciendo? Blasfemando contra el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no es tu revelación, es la revelación de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces, hermano querido, tenemos nosotros que tener cuidado. ¿Cómo es que antes de condenar algo, antes de juzgar, antes de señalar, antes de desaprobar algo, debemos saber discernir bien de dónde viene esa palabra? Gloria a Dios. ¿Cuándo creen eso? ¿Se entiende eso? Muy bien. Pero ahora, ¿cómo un creyente? Por lo general, eso hacen los inconversos. Pero ¿cómo un creyente puede blasfemar? Ahora, si un creyente, por ejemplo, no acepta una revelación de Dios, también está desechando la revelación del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, ¿qué nos manda el Señor? Dice: disciernan los espíritus, no crean a todo espíritu, disciernan los espíritus. ¿Qué está diciendo? No lo rechacen de buenas a primeras, disciernan, evalúen. Una vez que han evaluado
y ya se han dado cuenta que es del Señor, acéptenlo. Y después que han evaluado, se han dado cuenta que no es del Señor porque no va conforme a la palabra, deséchenlo. Gloria a Dios. No es porque viene de fulano o de sutano, hay que desecharlo. No. Porque Dios usa cualquier persona para traer su palabra. Mira, hasta una burra Dios usó. ¿Se acuerda usted? Así es. Así que nosotros, hermano querido, no hay que desechar simplemente por desechar. Hay que tener cuidado. Ahora, sin embargo, hay acciones que el creyente puede hacer y que de alguna manera esas acciones hace que pueda llevarlos a blasfemar. Dice Lucas en el capítulo 12, en el contexto donde está hablando el Evangelio de Lucas, Jesús está hablando acerca de no hay que negarle a Él. Quien lo niega también será negado delante del Padre. No está hablando el Señor acerca de eso y de otras cosas más. Está hablando el Señor allí. Y dentro de esas cosas, el Señor va a decir: pero el que blasfemare contra el Espíritu no le será perdonado. ¿Y de qué está hablando el Señor allí? Blasfemar también es renegar, escuche, renegar de las cosas del Señor, renegar de la palabra, renegar de la fe, de alejarse de Dios, de volverse, de abandonar el camino del Señor, de abandonar el camino de la fe. Eso también es. Y mire, usted dice, pero ¿habrá un creyente que blasfeme del Espíritu Santo? Sí. Una persona cuando se aleja del Señor, un creyente cuando se aleja del Señor, cuando se aparta del Señor, ¿qué está haciendo? Está blasfemando. ¿Por qué? Porque está pisoteando la sangre de Cristo. Está volviéndolo inoperante, inútil a su vida. Y está blasfemando del Señor. Y Pablo va a decir allí, bueno, allá era Pablo, antes era Saulo, antes de convertirse en Pablo, él era Saulo, y como Saulo era perseguidor de la iglesia. Y como perseguidor de la iglesia, dice Saulo allí, Pablo dice en el capítulo 26 de Hechos, da testimonio cómo es que habían hermanos del primer siglo que él, siendo perseguidor, Saulo, los obligó a blasfemar. Dice en Hechos 26:11, muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, dice, los forcé a blasfemar. Dice, los forcé a blasfemar. Qué terrible. Saulo y su compañía habían sometido a crueles torturas a los hermanos de la iglesia del primer siglo, al punto que algunos no soportaron la tortura y comenzaron a blasfemar. Esto me hace acordar en los tiempos del terrorismo, y ayer murió su líder. En el tiempo del terrorismo, cuando estábamos en la selva, yo estaba en la selva, allá predicando la palabra del Señor, cómo entraban los terroristas a la iglesia y entonces agarraban y rastreaban sus falis y disparaban allí, decía, creaban la zozobra, el miedo en ese momento, y los hermanos ahí trataban de gritar y los callaban un momento con ajos y cebollas, y entonces decía, muy bien, los que hagan lo siguiente, los que no quieren morir, tienen su Biblia, escúpela, patéala, maldigan. Y bueno, y al principio pues, algunos no lo querían hacer, pues agarraban su fal y comenzaban a disparar. Entonces algunos comenzaron a tirar las Biblias y comenzaron a pisarla y a maldecir al Evangelio, maldigan a Jesús, vamos, maldíganlo. Y algunos lo tiraban la Biblia allí porque tenían los fals ahí delante de ellos. Tiraban la Biblia, estaban allí llenos de miedo, llenos de temor, y gritaban y maldecían. Y en ese momento,
cuando maldecían a Dios, maldecían la Biblia, maldecían la fe, ¿qué saben que hacían ellos? Los mataban a ellos por cobardes. Otras veces, en otros lugares, en otras iglesias, se metían y hacían lo mismo, pero al revés. Aquellos que no querían maldecir a Dios, no querían negar su fe, se aferraban a su fe, se agarraban a la palabra. Entonces a ellos los mataban. Estos son muy agresivos y los mataban. Entonces, así que en las iglesias no sabían cómo iban a reaccionar los terroristas. Algunas veces te mataban por ser un cobarde, otras veces te mataban por ser valiente. Pero la pregunta es, de los dos que morían al final, ¿quiénes iban al infierno y quiénes iban al cielo? Y quienes nunca tendrán perdón, aquellos que blasfemaban del Señor. Mire, un creyente que abandona el camino del Señor está blasfemando. Por eso se llama apóstata. Apóstata es aquel que regresa a su antigua vida, que regresa a su antiguo pasado, a vivir en su pasado. Es un apóstata. Y ese apóstata ya no tiene salvación. Ese apóstata ya no tiene perdón. Ese apóstata ya no, porque es un apóstata. Ha blasfemado. Es terrible, hermano, es terrible. Agárrese del Señor en los momentos más duros de la prueba, cuando usted está siendo acosado, cuando usted está siendo obligado a blasfemar. Agárrese de Dios, no se aleje de Él. ¿Cuántos creen eso? Agárrese del Señor. Agárrese de Jesús. Solo en el Señor está nuestra esperanza. Y quiero terminar, el tiempo se me está acabando, y quiero hablar sobre las ofensas cometidas por los creyentes, que por lo general no lo cometen los inconversos, solo los creyentes. Solo los creyentes. Mire, ¿cómo es que los creyentes pueden ofender? ¿Cómo pueden ofender al Espíritu Santo? De tres maneras. Primero, lo pueden ofender contristándole al Espíritu. ¿Cómo se ofende? Contristándolo. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dice, y es una orden, no contristéis, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La cual fuiste sellados para el día de la redención. Y entonces luego sigue agregando y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y luego continúa ahí toda una lista de cosas. Entonces, contristar es causar tristeza, es causar dolor, es causar aflicción, es causar angustia. El espíritu se contrista cuando se hace caso omiso a su presencia, a su voz, a su dirección, y permitimos que cualquier cosa entre a nuestro corazón y no dejamos que Él nos gobierne. Y por eso el versículo 30 nos advierte a no contristar al Espíritu Santo, y es una advertencia directa a quienes han creído y han sido bautizados con el Espíritu Santo, y Dios ha convertido su corazón de esas personas en el templo del Espíritu Santo. Mire, ¿quiénes pueden contristar al Espíritu Santo? Solo aquellos que el Espíritu Santo vive en sus corazones. Y la pregunta es, ¿en los corazones de quién está el Espíritu Santo? En los corazones de aquellas personas que han nacido de nuevo. Usted nació de nuevo. Usted es un nuevo hombre. Usted es una nueva persona. Y Dios ha convertido su corazón en el templo del Espíritu Santo.
Y por lo tanto, solamente los que tienen al Espíritu Santo morando allí en el templo de su corazón, ellos pueden contristar al Espíritu. ¿Y cómo pueden contristar? Bueno, acá el pasaje nos va a decir varias cosas. En el versículo 17 de Efesios, capítulo 4, versículo 17, lo voy a solamente mencionar porque el tiempo ya se me acabó. Lo voy a mencionar. ¿Cómo se contrista al Espíritu? Mire, esto es importante, hermano, entender, porque si no, si nosotros podemos realmente caer en muchas faltas. ¿Cómo podemos contristar al Espíritu? Primero, al vivir como incrédulos. Es decir, usted lleva una vida de incredulidad, una vida de pecado como cualquier incrédulo. Usted está contristando al Espíritu porque usted tiene el Espíritu. Ahora, el inconverso vive como inconverso porque no tiene el Espíritu. Pero usted tiene el Espíritu. Y usted ya no puede vivir como el inconverso. Ya no. Usted es una nueva persona, gloria a Dios. ¿Cómo más? ¿De qué otra manera contristamos al Espíritu? Al no despojarnos diligentemente de la vieja naturaleza. Toda persona que no se despoja de la vieja naturaleza está prefiriendo su vieja naturaleza y no la naturaleza del Espíritu. ¿Qué está haciendo? Contristándolo. ¿Qué más? Al usar, eso está ahí en Efesios 4:22. ¿Qué más? Al usar la mentira como parte de su vocabulario, Efesios 4:25. Dice que no debemos mentir y debemos tener cuidado de mentirnos los unos a los otros. Eso habla de la mentira horizontal entre creyentes en sociedad. No nos mintamos. Recuerde, el diablo es el padre de la mentira. Nosotros somos de Dios. ¿Qué más? Al dejarse llevar por la ira y dar lugar al diablo. Cuando usted no refrena sus emociones y se deja llevar por la ira, usted está contristando al Espíritu Santo. Efesios 4:26. ¿Qué más? Cuando usted tiene el hábito de agarrar las cosas, de hurtar las cosas, y no trabajar y no saber compartir. Efesios 4:28, eso también pertenece a la vieja vida. Eso no es de la nueva vida. En la nueva vida ya no se hurta, se trabaja y se comparte con los que necesitan. Aleluya. ¿Se entiende eso? ¿Qué más? ¿De qué otra manera puedo contristar al Espíritu? También puedo contristar cuando me voy de boca y hablo palabras pervertidas. Efesios 4:29. Debo tener cuidado. ¿Qué más? Efesios 4:31. No querer renunciar a la amargura y a todas las cosas, y maledicencias, iras y todo lo demás. ¿De qué otra manera puedo contristar? No practicando la benignidad, no practicando la misericordia, no practicando el perdón. Efesios 4:32. ¿Qué más? Por cometer inmoralidad sexual. Efesios 5:3 al 5. ¡Wow! De esa manera yo puedo contristar. Entre esas y otras cosas más se puede contristar. Efesios 4, solamente Efesios 4 ya nos da una relación de cosas. Cómo un creyente puede contristar, cómo puede ofender al Espíritu, cómo puede agredir al Espíritu. Hermano, no podemos agredir a alguien que es tan cerca a nosotros, tan íntimo a nosotros. No agredamos al Espíritu del Señor cuando creen eso. ¿Qué más? En tercer lugar, ¿cómo puede un creyente ofender al Espíritu Santo? Mintiendo al Espíritu. Mintiendo al Espíritu. Cuando se miente al Espíritu. Aquí encontramos en Hechos 5, allí encontramos una historia acerca de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan ustedes eso? Él llegó, él había prometido algo. Y entonces, y luego, por alguna razón, ya no quiso entregar todo ese algo. Entregó una parte
pero lo entregó como que si era todo. Y a veces eso pasa con algunos creyentes. Dan el diezmo del Señor como que si fuera el diezmo, y no lo es. Alguien me preguntó, me dijo, ¿y qué hago? Le digo, no lo entregue como diezmo, porque no lo es. Entregalo como una ofrenda, pero no lo puede entregar como un diezmo. Ya usted verá qué hace con Dios. Es un problema de usted. Porque si usted entrega el diezmo como diezmo, usted dice, bueno, estos 200 soles es lo que Dios me ha bendecido este mes. Yo recibí 2,000 soles este mes gané 2,000 soles, ahí está 200 soles mi diezmo. Pero usted sabe que el Señor no le dio solamente 2,000 soles, le dio 2,800, y por lo tanto es 280. Hola. Y si usted miente, ¿qué está haciendo? Está ofendiendo al Espíritu. Está ofendiendo al Espíritu. Un creyente no puede ofender al Espíritu. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, aquí lo que pasó en el libro de Hechos 5, usted sabe, ¿no? Cuando le dijo Pedro, no me has mentido a mí, querido. A mí no me has mentido. Le has mentido al Espíritu. Y por tanto vendrá un juicio sobre ti. ¡Pah! Murió en el acto esa persona. ¿Por qué? Porque fue una mentira intencional. Una mentira intencional es aquello cuando yo decido decir algo que sé que no es. Intencionalmente decido mentir. En otras palabras, planifico mentir. Y eso es grave. Y finalmente, otra manera como un creyente puede ofender al Espíritu Santo es apagando al Espíritu. Es decir, no hables, no me digas nada, cállate la boca, no hagas nada, no te voy a escuchar. Yo voy a caminar con Dios, yo voy a caminar con el Señor, yo voy a entender la Biblia a mi manera, yo voy a comprender el mensaje a mi manera. Tú no me hables, no hables. Hermano querido, no apaguemos al Espíritu. Dejemos que el Espíritu esté como una antorcha ardiendo en nosotros. Aleluya, ¿cuántos creen eso, hermanos? ¿Sabe cuándo es que apagamos al Espíritu? ¿Sabe en qué momento nosotros apagamos al Espíritu? ¿Sabe en qué momento sucede eso? Cuando usted deja de predicar. Cuando usted predica la palabra, el Espíritu Santo está allí ardiendo, dándonos una palabra, una palabra y otra más, dando sabiduría, entendimiento. ¿Para qué? Para que usted, hermano, para que el Espíritu Santo fluya a través de usted y convenza al pecador para que venga el arrepentimiento. Pero si usted deja de predicar, si usted deja de hablar, si usted ya no predica, ya no habla, el Espíritu Santo no va a estar trabajando en usted. El Espíritu Santo no va a estar hablando en usted. Oh, gloria a Dios. Necesitamos estar hablando. El Espíritu Santo va a estar actuando. ¿Cuándo creen eso? Oh, gloria a Dios. Hay que estar, hermano, hablando la palabra, predicando la palabra, enseñando la palabra. Ahí va a estar activo el Espíritu Santo. Pero ¿qué más? Cuando usted también, hermano querido, está alabando al Señor, cuando usted está alabando de todo corazón al Señor, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que alabar a Dios. Hay que alabar a Dios. Ahí está el Espíritu del Señor. Hay que alabar. Y cuando usted está orando al Señor, cuando usted está clamando al Señor allí, está intercediendo por otro, se está doblegando al Señor, ahí también está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está intercediendo por nosotros. Oh, gloria a Dios. Hay que orar. Pero cuando no estamos haciendo esas cosas y otras cosas, no estamos desarrollando los dones del Señor que ha puesto en nuestros corazones, cuando no estamos desarrollando esos dones, hermano querido, estamos apagando el Espíritu. La pregunta es, ¿cómo está el Espíritu en usted? ¿Está fluyendo? ¿Está ardiendo o ya está apagado? ¿Cómo está en su corazón? ¿Cómo está en su vida?
¿Está usted apasionado por la obra de Dios? ¿Está apasionado por el Señor? ¿Usted ama a Dios? ¿Ama de verdad al Señor? La persona que tiene el Espíritu desea las cosas de Dios, anhela las cosas de Dios, está enamorado del Señor. Aleluya. Eso significa que el Espíritu está allí. Pero cuando ya dice, no, hoy día no puedo ir, hoy día no voy a ir, hoy día no. Ya eso significa que el Espíritu se está apagando en usted. Ya no hay esa pasión, ya no hay ese deleite, ya no hay ese deseo, ya no hay ese amor por el Señor. Ya no, se está apagando el Espíritu. Hermanos, por eso Pablo va a decir a Timoteo: aviva el fuego, que no se apague, porque se puede apagar. Hola. Se puede apagar, aviva el fuego. Y como lo avivamos cantando, como lo avivamos predicando, como lo avivamos orando, como lo avivamos viviendo una vida de servicio para la gloria de Dios. Así avivamos, gloria al Señor. ¿Cuántos creen eso? Póngase de pie, por favor. Amén, gloria al Señor. Qué buena palabra, como cada domingo recibimos de parte de Dios. Bien, así en ese espíritu de adoración en la cual nos encontramos en este momento, vamos a darle lo que le pertenece a Dios: los diezmos, las ofrendas para la obra de las misiones y también para la ayuda social. Bien, vamos a levantar nuestras manos hacia adelante para poder presentar lo que hemos traído voluntariamente delante de la presencia del Señor. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque nuevamente, Señor, nos das la oportunidad a la iglesia de poder traer, Señor, los diezmos, las ofrendas para la obra de las misiones y también para la ayuda social, Dios. Padre, te pido, Dios, que puedas obrar en cada hermano, en cada hermana, Señor, en su negocio, en su trabajo, en su empresa, en los estudios, bendito Dios, que sigas bendiciéndolos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y que los alimentos del pan diario, Señor, no falte en la mesa de cada uno de tus hijos. Y si el devorador ha entrado, Señor, en el hogar, Dios, expúlsalo de ese lugar, repréndelo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y recibe como olor grato delante de tu presencia todo lo que la iglesia voluntariamente ha traído en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento un momentito, por favor, ya nos estamos retirando. ¿Ya? Y de lunes a viernes tenemos nuestros devocionales a partir de las 6 de la mañana. Perdón, de lunes a sábado, a partir de las 6 de la mañana. Así que todos están invitados, hermanos. Manden sus saludos ahí para saludarlos también a la hora que se están transmitiendo los diferentes programas. Bien, nos ponemos en pie, vamos a retirarnos de este lugar, decimos manos a la obra, vamos a decirlo con fe, manos a la obra, hasta terminar toda la obra. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las FMs y la expansión misionera. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.